Amigos, esto es demasiado. Esto es demasiado. Esta colonia ya no cabe en el tubo. Ahí está la reina. Buenas amigos, hoy toca alimentar mis hormigas como todos los meses. Vamos a alimentarlas y hacer una actualización de mis hormigas. Vamos a ver todas mis hormigas, así que comencemos. Bueno, casi todas mis hormigas porque estoy haciendo una serie con mi Polygynia Solenopsis geminata, que está en los shorts, entonces esa no la vamos a ver acá porque bueno. Y otra hormiga también que me llegó nueva, que estoy cuidando, que estoy haciendo unos videos aparte para ver cómo sale todo. Si todo sale bien la vamos a ver en el canal. Es una hormiga muy especial. Y ahora sí comencemos. Yo cuando voy a alimentar mis hormigas preparo copitos para limpiar, agua con azúcar. Algunos me han preguntado la medida de esto. Esos son 3 cucharadas pequeñas de azúcar morena y lleno hasta acá de agua. Entonces me gusta que quede bastante líquido. Agua, por supuesto. Unos recipientes para los tenebrios, ya vamos a hacer eso. Y comida para los tenebrios y las cucarachas. Una tapita para mojar algodón, que aquí tengo el algodón también. La pinza, una inyectadora para agua y una inyectadora para el agua con azúcar. Aquí tengo todos mis tenebrios. Aquí ya se pueden ver algunos escarabajos que han muerto porque a ellos pues se les acaba el ciclo de vida. Y lo que yo hago pues es capturar. Mira, de hecho ahí tenemos uno a la vista que va a ser capturado. Normalmente yo atrapo unos 10 o 12 por allí, pero esta vez se me están acabando. De hecho creo que ya voy a tener que comprar porque esta cepa no me está alcanzando. Ya tengo muchas hormigas y como las colonias crecen toca darles más proteína. Y a la Solenopsis geminata, a la colonia, les estoy empezando a dar cucarachas. Si quieren saber cómo cuidar tenebrios, les dejo por acá en las tarjetas el video, el tutorial, una lista de reproducción de guía básica y allí está el video de cómo cuidar tenebrios. Y bueno, ya que agarramos algunos, lo que yo hago luego de esto es ponerles una rebanada de zanahoria. Yo se las pongo por acá para que ellas busquen líquidos. Y si me hace falta, si se me acaban y me hace falta, pues las podemos agarrar debajo de la rodaja de zanahoria. O sea, es una trampa mortal. Y por acá tenemos las cucarachas. Mira, ahí tenemos algunas. Son cucarachas dubias. Son cucarachas que crecen mucho. De hecho, hay unas que son súper gigantes. O sea, son muy grandes ya. Mira esa hembra que está por allí. Entonces, como hay muchos machos, pues yo le estoy dando machos a mi colonia de Solenopsis geminata. Pero para ellas, a estas sí yo les pongo, de hecho voy a buscar un poquito de comida de gato, les pongo comida de gato, eso hace que crezcan bastante. Y también rodajas de zanahoria. Yo le doy esta pequeña cantidad para que no se humedezcan y no generen hongo. Y por aquí está mi colonia de Solenopsis geminata, mi colonia grande. Como ven, aquí están los restos de la última cucaracha que les di. Esta semana voy a tener que comprar tenebrios. Están tranquilas, obviamente aquí se van a alborotar. Pero voy a hacer una cosa, vamos a ponerles primero la comida y luego vemos la colonia, porque no quiero que se me alboroten. Ahora están tranquilas. Entonces así se me va a hacer más fácil. Si las destapo se van a alborotar, van a intentar salir y va a ser un pequeño desastre. Este es el color, la consistencia del agua con azúcar. Si ven que no es ni muy oscuro ni muy claro, entonces esa es la que me gusta. Y pues esto yo lo hago una vez a la semana. O sea, esta inyectora me dura una semana porque yo también les doy de comer los miércoles. Entonces los fines de semana y los miércoles. Entonces esto me dura una semana y para evitar el tema de la fermentación. Aquí ya la podemos ver bebiendo. Están desesperaditas, a ellas les encanta el agua con azúcar. Van todas rápidamente a beber. Esto se lo acaban rapidito, amigos. Ahora vamos a escoger la desafortunada cucarachita que va a ser hoy el alimento y se la vamos a poner acá. Y ahí la tenemos. Bueno, esto es parte del proceso, amigos. Esta vez yo, como es la colonia grande, yo no las pico porque no me gusta cortarlas. Simplemente le corté la cabeza y la puse allí. Y bueno, vamos a ver la colonia ahora cómo está, porque de hecho me tiene hasta polvo. Tengo rato que no las veo. Ojo, pensé que esta era la reina, pero no, es una mega soldado. Esta es el módulo más reciente. No lo han llenado. Vemos varias megasoldados. Esta colonia está generando muchas megasoldados. Ah, están llenando de basura esto. Esto es lo que no me gusta de darles cucarachas, que ellas llenan mucho de basura al hormiguero. Pero bueno, ahí están, ellas tranquilas. Muchas megasoldados. Está full este módulo. Muy lleno, amigos. Va a ser difícil ver la reina. Uf, amigos, miren esto. Yo no había visto, no las había destapado. Aquí está la reina. No, yo no las había destapado, amigos. Miren cómo está esto. Brutal. Está demasiado lleno. Demasiado lleno. O sea, darles cucarachas. Les he estado dando... Ahí está la reina, ahí está la reina. Let's go. Esta reina sí que pone huevos, amigos. Salió súper. Se va a ir para el otro módulo.
Salió súper fértil. Y es una sola reina, ni siquiera es una poliginia, es una sola reina. Y mire todo lo que ha hecho ella solita. Darles cucarachas, aquí pueden ver que la proteína de las cucarachas es mejor que la de los tenerios. Pero pues tenemos estas contras, ¿no? Igual pues bueno, ellas van decidiendo dónde poner la basura y cómo hacerlo. Y miren cómo van con el agua. Con el agua con azúcar. Están nadando literalmente en el agua con azúcar. Ahora en un rato les vuelvo a llenar. Y pues bueno amigos, así está la colonia, la verdad que está muy bien. Todavía no es necesario hacerles una expansión, yo creo que todavía tiene mucho espacio acá. Pero como les comenté, yo voy a mudarlas a mis módulos cuando estén listos. Entonces vamos a ir poco a poco. Aquí pueden durar todavía, yo creo que unos 3 meses más o menos. Por cierto, esta es la fecha de captura de la reina. Es bastante joven la colonia, pero miren el crecimiento. Bueno, ahora sí le ponemos la comida de gato a las cucarachas, poquita, ya saben, para la humedad. Y le ponemos 2 rebanadas de zanahoria, así. No les importa, miren, no les importa la luz. Bueno amigos, aquí tengo algunas mini colonias que tenía en la caja de Tortura 3000, que es esta caja. Ya casi no tengo hormigas aquí, he estado haciendo muchos intercambios. Y la caja de la muerte, que tengo nuevas capturas que les quiero enseñar. Estas capturas las tengo para intercambios, entonces muy probablemente no me quede con ellas porque ya tengo colonias de estas especies. Por acá tenemos una reina de Dorimyrmex insanus con huevecillos. Y está repleta. Solamente la voy a enseñar, no toca alimentarlas, ellas aguantan. Miren, está repleta, eso ni siquiera va a comer. Otra Dori más, que también tiene puesta de huevos. Ahí se pueden ver. Feidole prevecula, que ojo, puso un montón de huevos amigos. Puso muchísimos y unos ya se están empezando a desarrollar. Esta especie crece rápido, así que hay que buscarle un hogar pronto. Y finalmente 2 Doris más. Capturé, hubo vuelos de Dorimyrmex insanus. Capturé todas estas y todas salieron fecundadas. A veces capturo varias porque algunas se mueren o algunas simplemente no están fecundadas. Pero esta vez todas las que capturé, las capturé sin alas, eso sí. Las capturé ya en el suelo sin alas y que están buscando dónde hacer nido. Entonces miren cómo resultó esto. Bueno, ahora vamos con estas 3 hormigas que son 3 mini colonias de Crematogaster, Crinosa y Ampla. Para darles de comer lo que yo hago es que yo lleno una tapita de agua con azúcar y luego mojo los algodones en esa tapita para que sea más fácil. Y corto el pedacito de tenebro y se los pongo. Entonces vamos a ir viendo una a una y les voy a ir alimentando. Por acá tenemos, esta es una Crematogaster Ampla, perdón, Crinosa. Esta es Crinosa por la línea amarillita en el gaster, que es más puntiagudo. Tiene muchísima prole amigos. Eso sí, por alguna razón, mira, a ella les gusta la humedad, se pegaron al algodón muchísimo. Vamos a tratar de limpiar, algunas se me van a intentar escapar, pero la mini colonia está bien. He intentado intercambiarla, pero creo que esta finalmente me la voy a quedar porque mi otra colonia está como decayendo, la que tengo en el hormiguero de Quillans modificado. Entonces, si no la logro recuperar, pues voy a tener que quedarme con esta y una de las amplas, que ya la vamos a ver. Listo, aquí las tenemos bebiendo agua con azúcar. No pude limpiar mucho para no lastimar las que ya estaban porque se intentan escapar. Pero bueno, toca vivir con eso, ¿no amigos? Aquí está el tenerio pasado que lo metieron ahí, no lo puedo retirar, así que F. Y bueno, una última vista y continuemos. Por acá tenemos la otra colonia de Crematogaster Ampla. Y miren cómo está esto amigos, repleto. Siempre han durado un poco en crecer, pero esta colonia, de hecho la mudé. Y miren, la mudé y ya se está evaporando otra vez el agua. Está complicado el clima ahora, pero la colonia va bien. Esta sí no le gusta tanto la humedad, miren que ella se hizo de este lado. Ahí podemos ver las pupitas, las larvas, todo formándose muy bien. Así que lo mismo, vamos a limpiar. Quiero que vean cómo queda el algodón seco. Eso estaba mojado la vez pasada. A ellas les gusta mucho el líquido azucarado y lo que hace es ponerse tieso y no genera hongo. Todas alerta porque esta colonia es muy defensora. Yo les había comentado en videos anteriores que esta especie es como que muy defensora, más que la crinosa. Y por acá tenemos otra colonia más de crinosa. Esta es muy curioso porque la reina no se terminó de quitar las alas. No me había dado cuenta de esto, pero miren, tienen el ala pegada. No se la terminó de quitar y las obreras no la han ayudado. Esta colonia sí está un poco más pequeña y ya toca mudanza porque miren, el tubo de ensayo está casi seco, pero yo voy a esperar un poco más antes de mudarlas. Pues aquí tengo la colonia de Dorimyrmex insanus más grande que tengo y pues ya las alimenté porque ellas son algo complicadas. Cuando crece la colonia se vuelven muy químicas y la verdad es que el olor que expiden es muy fuerte, así que yo tengo que hacerlo muy rápidamente.
Les puse aquí bastante líquidos azucarados y bastantes tenerios. Allí están ellas luchando. La colonia se vuelve muy activa y muy agresiva cuando crece y bota demasiados químicos. Es un olor bastante fuerte. Entonces, para tener en cuenta con las Dorimirmex, igual son unas hormiguitas que crecen muy rápido, son chéveres, pero hay que tratarlas con respeto, ¿saben? Siguen aquí en el tubo de ensayo. Ellas no se han querido ir del tubo de ensayo. No he vuelto a ver a la reina, de hecho. Vamos a buscar la reina. A ver si tal vez así se alborotan un poco y logramos ver a la reina. Amigos, esto es demasiado. Esto es demasiado. Esta colonia ya no cabe en el tubo. Ahí está la reina. Ahí está la reina. Listo, ya no las molesto más. Se ve muy bien. Me gusta mucho cómo se ve esta colonia. Todo very nice. Esta solita reina, miren todo lo que ha creado, amigos. Increíble. Bueno, apaguemos el flash. Ya podemos ver a la reina allí bien. Y les comento varias cositas de estos hormigueros de Onansis. Y es que el sistema de humedad no sirve. Bueno, no es que no sirve. A esta especie no les gusta. Nunca se mudaron para acá. Por eso yo decidí dejarlas en el tubo. Esta es una especie que le gusta mucho donde está ahí. Para mudarse es muy difícil. Miren, el tubo está completamente seco, pero ellas siguen anidando allí porque pues tienen humedad del agua con azúcar que les doy. Y yo les pongo agua también. O vienen y beben de acá. Vamos igual a mudarlas a uno de mis modulares a ver qué tal. Tal vez ahí sí les guste el sistema de humedad. Pero pues aquí están bien. Miren cómo están prosperando. Entonces no veo la necesidad de forzarlas por ahora. Vamos a dejarlas tranquilas. Lástima porque yo quería... Ojo, miren esto, amigos. Yo quería que ellas usaran el módulo de aquí del laberinto. Sí lo usan, pero yo quería que lo llenaran de huevecillos, de proles, ¿saben? Yo esperaba que tal vez la humedad fuera muy alta acá y ellas se hicieran acá, pero les gusta más el tubo de ensayo, entonces nada que hacer. Y miren, aquí están alimentándose. Estas se activan de una vez. Hay muchísimas, esta colonia está muy grande. Y justamente menos mal que les puse este módulo de ventilación, porque es que botan demasiado químico, amigos. Entonces, cuando uno medio las molesta, empiezan a botar, porque son hormigas químicas. Creo que huelen peor. No, bueno, es que no es un olor fuerte, no es un olor feo, sino es un olor fuerte de químicos de estas hormigas. E incluso más que las Camponotus que he tenido. Las Camponotus casi no botan nada, tal vez porque son colonias pequeñas todavía. Pero bueno, aquí las vemos. Yo les pongo bastante proteína. A esta les puse 2 tenebrios picaditos y ellas están como locas alimentándose. Y pues miren cómo están repletas aquella. Miren esa como está repleta. Miren eso. Vengan para acá que yo les doy. Voy a repartir. Bueno, así está mi colonia de Dorimirmex. Y continuemos. Por acá tenemos las 2 colonias de Pheidole que estamos intentando juntar, pero como vieron en videos anteriores decidí parar el experimento. Y bueno, tengo rato que no las veo, así que vamos a ver cómo va esto. Veamos por acá. Ahí está la reina. Todo very nice. Todo lleno de prole por acá. Ellas sí son un poquito más lentas que las Solenopsis, pero van bien, van bien. Estas hormigas también huelen, ellas botan químico y sí huelen bastante también cuando uno las estresa. Y yo creo que de repente cuando intenté hacer la mudanza... ¡Amor, suenan las puertas! Bueno, continuemos. Quería pedirles que se suscribieran al canal si les está gustando hasta el momento lo que están viendo. Y también me pueden regalar un like. Yo nunca pido que se suscriban, pero me he dado cuenta que muchas personas ven los videos y no se suscriben. Entonces, para que les lleguen notificaciones y todo el tema y estén pendientes y todo el tema, también se pueden unir a mi grupo de Telegram si están empezando, pedir consejos, identificar hormigas y todo eso. Así que bueno, si les gusta, suscríbanse y continuemos. Como les estaba diciendo, estas hormigas son químicas también. O sea, ellas botan un olor fuerte, pero cuando se estresan. Entonces yo creo que cuando estaba intentando hacer la unión de las colonias, ambas botaron muchos químicos y se estresaron entre ellas y por eso empezaron a pelearse. Aquí podemos ver de hecho que hay restos de las batallas. Aquí hay algunas cabezas de hormiga y todo eso. Y pues ya esto está sellado. No han usado más, o sea, mucho espacio para ellas en realidad. Pero pues han estado bien. Aquí tomaron la zona de humedad. Entonces hay que darles tiempo. Me deja tranquilo es que estas hormigas no crecen tan rápido. Entonces este hormiguero les va a durar bastante. Y la otra colonia pues volvió a la cajita de forrajeo de Admission. Y aquí la tenemos. Por allí tenemos a la reina. Las pupas, la prole, todo va bien. Entonces no pasó nada, las colonias están bien. Incluso bien, todavía hay algunas que están repletas de la comida anterior, pero toca darles de comer igual. Me gustaría poder volver a ver a Cara Cortada, no sé si estará viva, ojalá.
Sería muy chévere poderla volver a ver. Esta colonia probablemente la intercambie, pues yo me voy a quedar con la que está en el hormiguero grande. Entonces esta colonia tal vez no la veamos más en el canal. Vamos a ver qué quiero intercambiar porque quiero conseguir otras especies nuevas para mostrarles. Bueno, aquí las tenemos bebiendo agua con azúcar ya. Y bueno, ya encontrarán el pedacito de tenebrio para alimentarse. Estas son las que están en la cajita de forrajeo. Y pues nada amigos, así están estas dos colonias. Todo va muy bien, así que continuemos. Por acá tenemos una reina ectatoma que tiene su pedacito de ala puesta también. La tenemos probando estas esponjas de China, que me llegaron de China. Va lenta, me parece que va un poco lenta. La fecha de captura es de hace 2 meses, 2306. Así que bueno, no sé, es parte del experimento. Igual los huevecillos cuando se ponen así oscuros es porque sí se van a desarrollar. Solamente hay que darle tiempo a ver. Por acá tenemos otra ectatoma que cayó en mi casa. Esta yo me estaba bañando y la vi en el baño. Y la agarré. Y pues bueno, no sé, vamos a ver. Estaba alada, pero es que estaba dentro de mi casa. Si no, mi gato se la iba a comer. A esta sí solamente le voy a poner agua con azúcar. Aquí está mi colonia de Crematogasta ecrinosa en el hormiguero Equillance modificado. Y la verdad es que me preocupa mucho lo que veo, amigos. Ellas se están como comiendo a la prole. La reina está bien, pero las hormigas no. Yo creo que ese sistema de humedad no sirve para ellas. Entonces ya no las puedo mudar. Estoy haciendo todo lo posible. Miren cómo han vuelto esto, un chiquero. Pero poco a poco han ido decayendo, me he dado cuenta que se comen los huevos y los echan acá, a pesar de que yo las estoy alimentando bien y todo el tema. Pero definitivamente este hormiguero, ya después de este experimento, yo creo que ya fue la última oportunidad para él. Esto es lo que les comentaba al principio del video. Es muy probable que esta colonia no termine de progresar. Y sacarlas de acá, o sea, es un estrés que va a generar que la reina muera. Entonces lo último que intenté fue pegarles aquí un tubo de ensayo con bastante humedad. Y lo que han hecho es llenarlo de restos de hormigas. Voy a empujar un poquito más el algodón y volverlo a poner. Mi esperanza es que ellas encuentren la humedad y se vengan para este tubo para yo poderlas mudar. Porque no las puedo sacar de acá sin desarmarlo, va a ser desastroso, van a morir algunas hormigas. Entonces yo prefiero intentar de que ellas lo hagan solas. Y pues me entristece un poco esto porque yo hice todo lo posible por adaptar el hormiguero y probar, pero ya no está resultando. Entonces esta especie es de humedad alta porque esta rejilla lo que hace es humedad por evaporación. Ellas necesitan humedad. Voy a alimentarlas y continuamos, pero sí veo que hay muy poca prole, antes había más. Por acá tengo mi primera colonia de ectatoma y amigos, ya no caben aquí. Miren esto. La reina está súper bien, fue una recuperación total. Menos mal que la pudimos sacar a tiempo. Incluso aquí en la caja de forrajeo hay un montón de obreritas también que están esperando para la cacería. Y pues bueno, vamos a alimentarlas, vamos a tratar de limpiar porque ellas a veces no me dejan tampoco. Y continuamos. Aquí las tenemos, está luchando con una cabeza de tenebrio. Son muy agresivas, amigos, son muy agresivas. Pero van bien. Me gusta verlas así tan activas. Obviamente tenemos obreras pequeñas porque la reina casi decae por completo. Pero ya incluso por acá podemos ver algunas que están un poquito más grandes. Esta es una obrera grande. Pero es como si la colonia hubiese empezado de nuevo. O sea, mira, esta obrera también es grande. Entonces nada, amigos. Pronto hormiguero nuevo para ellas. Por acá tenemos las cefalotes que está intentando escapar. No me está dejando alimentarlas. Ya están forrajeando un poco más. Alcancé a ponerles un poquito de agua con azúcar, pero cuando iba a poner el tenebrio no me dejaron. Y pues bueno, son bastante agresivas. Estas hormigas son defensoras, las obreritas de esta especie. Por acá tenemos a la reina. Ahí la tenemos. De hecho yo había comentado que ellas protegen la entrada. Mire cómo está protegiendo la entrada. Y tenemos otras obreritas nuevas. Ya son 5. Las pupitas allí. Todo va bien, amigos. Como se pueden dar cuenta, aquí ya las larvas están grandes, se están desarrollando. Ya tenemos más obreras. Ojo, consiguió el agua con azúcar. Qué bonitas son estas hormigas. Vamos a esperar que ella entre a darle trofalaxia a sus hermanitas y avisar para yo poder ponerles la proteína porque no me deja, se me intenta escapar. Y pues, ajá, la reina. Teníamos rato que no veíamos esta colonia en el canal, amigos. Es que me daba miedo que la reina se me estresara demasiado, pero ya como tiene obreras, pues yo ya me atrevo a mostrarla un poco más. Entonces todo va bien por acá.
Una cosa que estoy probando es ponerles un tubo de ensayo con corcho ahí de este lado, pero no les ha gustado, no han querido y se me hace muy extraño porque esta especie es de árbol. No sé si es que no es suficiente humedad o es demasiada humedad, pero miren el nivel de humedad, o sea, tampoco es que está tan full de humedad. Sí he encontrado alguna que otra obrerita aquí adentro, pero no se han querido ir. Entonces voy a probar un último recurso y lo estaremos viendo en el próximo video. Por acá tenemos mi otra colonia de Camponotus lindigi, que hice algo, amigos, la pude mudar a un tubo de ensayo nuevo. Y aquí la vamos a poder ver bien, y que esto es algo que yo quería, poder ver bien esta colonia. Y voilà, ahora sí, una vista cercana de la colonia. Miren cómo hicieron un nidito con los huevos en el centro, impresionante, esto no lo había visto. La reina, qué bonita es esta reina, qué bonitas son estas hormigas. Les comento que a mí me llamaba mucho la atención ver algunos canales de hormigas que el tubo de ensayo estaba súper limpio, eran Camponotus y estaba súper limpio. Yo, uy, ¿cómo lo hacen para que las hormigas no hagan mugre? Porque ustedes se han dado cuenta que yo muestro mis hormigas y cómo son realmente, cómo se cuidan realmente. Y me di cuenta que es que esos canales lo que hacen es una mudanza antes de grabar. Y pues yo me acabo de dar cuenta porque las mudé y dije, claro, tienen que hacer esto. A mí no me gusta, obviamente es un estrés innecesario, pero me parece como medio cruel también. Por eso es que yo muestro mis hormigas a veces en tubos que están todos cochinos, porque yo no las mudo. No las mudo simplemente por el tema del video, sí, para que se vea bonito. Aquí especialmente se ve bien porque yo quería poderlas ver. Las mudamos del tubo de ensayo de plástico a este. Y les puedo decir que para que una mudanza sea efectiva, porque esta mudanza la puse anoche y esta mañana ya estaba así, es dejarlas que les dé luz indirecta, pero luz solar, no luz falsa, no luz de bombillo, sino luz solar indirecta, y ellas sí se mudan. Estas se mudaron de una vez. Como esta es una caja de forrajeo de doble tubo, entonces ellas estaban aquí, se mudaron a este, quité el tubo viejo y ya está, amigos. Aquí podemos ver bien la reina, qué bonitos. Están haciendo trofalaxia allí, miren. Y pues bueno, la colonia está bien. Ya les pude poner comida. Ahí deben estar encontrando. Sí, mira, ahí están. Y el agua con azúcar. Todo very nice. Aprovecho para mostrar la Camponotus zonatus, que todavía no la he enviado. Ya pronto se nos va. Entonces aquí ya le pusimos comidilla. Y pues como pueden darse cuenta, va todo very nice. Pero bueno, aprovechando el bug porque todavía no he hecho el intercambio. Y bueno, aquí tenemos mi colonia de Camponotus zonatus. Aquí está la reina en tubo de ensayo de plástico, que bueno, no se han mudado. Ojo, hay hormigas más grandes, miren el tamaño de esa obrera. Ya están empezando a salir. En cualquier momento tal vez salen soldados. Bueno, vamos a dejarla quieta, mucha luz para ellas. Pero también hicieron algo curioso, que es que pusieron prole aquí. Aquí está, miren. Están pasando prole para acá. Ya no caben allá, por supuesto, y ahora se están poniendo acá. Esto me gusta. Eso quiere decir que, ojo, el paquetito de huevos, ya, tranquila, vamos a dejarlas quietas. Pero pues la colonia va creciendo súper rápido, de forma exponencial. Ya ahorita ellas saben hacer trofalaxia, beber agua con azúcar. Ellas se gastan esta agua rapidito. Ya está repleta aquella, miren cómo está de repleta. Ya se fue, dije que ya está repleta, ya va a ir a repartir. Estas se están llenando también. Ellas prefieren los líquidos azucarados, pero después vienen y buscan los tenebrios ahí que se están retorciendo. Y pues bueno, otra vista rápida de las pupitas. A ver, con calma. Uf, es que se vienen unas hormigas grandes. Miren esto, amigos. Qué bonito. Ya, no te la lleves para atrás. Por acá tenemos las Odontomachus erythrocephalus. Ya están alertas porque bueno, les estaba molestando. Agüita con azúcar, ahí sí, ¿no? ¿Cómo camina? Sobre el agua con azúcar, qué loco. Ellas están bien, amigos. Solamente que está sucediendo algo extraño que todavía no me explico. Y es que el tubo de ensayo ya se secó. Esto ya se secó, aquí ya no hay humedad. Nada, pero la reina sigue aquí. Esto está seco, como se pueden dar cuenta. Tal vez queda una pequeña pizca de humedad por allí todavía. Y miren cómo está ya. De hecho aquí podemos ver las larvas. Creo que aquí voy a tener que usar el lente macro. Bueno, aquí podemos distinguir un poco la reina con el paquete de huevos. Es difícil por la cantidad de tierra, de sustrato que hay. Si hay larvas, miren, hay larvas, están llegando larvas. La reina tiene un paquete de huevos allí. La reina está bien, pero no hay humedad. Entonces, veamos bien el algodón. Todavía queda alguna pizca de humedad por allí. Tal vez por eso no se han querido ir. Pero la reina está bien. Aquí podemos ver algunas forrajeando. Ya han empezado a desarrollarse y a salir. Y pues yo les pegué este tubo de ensayo nuevo. Un tubo con humedad.
ellas han estado poblándolo, pero no se han querido mudar. De hecho, lo que están haciendo es usarlo como de basurero, y eso no me gusta. Miren, están usándolo de basurero. Entonces no se han querido mudar. Yo esperaba que ellas se mudaran para este lado por la humedad, pero no quieren. Entonces, nada, lo mismo. Yo las dejo como ellas estén más cómodas, sin obligarlas. Nada de mudanza vikinga, porque es un estrés innecesario. Pero bueno, ahí están ellas. Ya las alimentamos. Todo very nice. Ya se me acabaron los tenebrios, así que vamos a tener que sacar más tenebrios. Recuerdan que yo les dije que esto era una trampa mortal. Mírenla, una trampa mortal. Amigos, tenemos una ectatoma poniendo huevo. A ver si lo volvemos a captar en cámara. Ay, amigos, duré como media hora esperando para que poniera ese huevo. Para que pusiera ese huevo. Y paré de grabar un momentito para cambiar, para poder grabar mejor. Y puso el huevo y no estaba grabando. Ahí lo podemos ver, ese huevecillo blanco es. Pero lo vi, lo presencié, pensé que estaba grabando y no estaba grabando, amigos. Así que lo siento, yo me quedé como que todo aburrido. Quiero comentarles algo triste. Aquí tenía la Mesor Barbarus y se me murió. Ya finalmente murió después de 10 meses, casi cumplía el año, 11 meses. La tenía desde octubre del año pasado, pero no puso huevos, no prosperó. Vamos a ver si más adelante logro conseguir otra reina. Pero bueno, ella murió. F por la Mesor. Por acá tenemos a la mocha, que lo vimos en videos anteriores. Parece que tiene una pupita enferma, o están a punto de nacer ya. Las primeras obreritas. Vamos a ponerle solo agua con azúcar y la dejamos tranquila. Ojo, amigos, miren cómo nacieron obreritas de la otra Blandus. Ya son 4 obreritas. Qué raras son muy diferentes estas Camponotus. Bueno, todo va bien. Me llama la atención que las pupas de esta no se pusieron oscuras como la de la mocha. Entonces no sé si es que la otra hormiga está enferma. Ah, ¿son 5 o 4? Son 5, amigos, son 5. Ya les puse comida. Vamos a dejarlas tranquilas y continuemos. Amigos, esta colonia de sustitutos está creciendo súper rápido. Miren esa claritita. Va súper bien. Súper bien. La reina ahí está nerviosilla. Ya encontraron aquí el agua con azúcar. Y bueno, los tenebrios retorciéndose allí. Pero bueno, les puse bastante, como pueden ver. Pero es que la colonia está grande. Ya me va a tocar ponerles una caja de forrajeo, porque ya son muchas. Aunque todavía caben un poco más, pero bueno, todo va bien por acá. No las quiero estresar más. Vamos a ver la otra. Aquí vemos la otra colonia. Esta era la de las alitas que se la quitó. Va bien, va un poco más lenta, por supuesto, un poquito más pequeña. Y pues ahí ya les pusimos la comida. Vamos a ver si las obreritas la encuentran. Pero todo se ve bien también. Very nice, todo very nice. Larvas grandes, veo larvas muy grandes. Eso me gusta. Todo se ve sano. La reina, ¿será que la reina sale a beber agua con azúcar? A ver, encontrarnos el agua con azúcar. ¿Se atreverá o no se atreverá? Ah, ya salieron las obreras a beber. Ahí están. Camponotus SP con su paquetico que siempre. Ya les pusimos comidilla. Y bueno, vamos a dejarla tranquila. Y la otra Camponotus SP que vino inmediatamente a beber agua con azúcar. Aprovechemos aquí para ver. No, esta hormiguita nunca estuvo fecundada, pero no la podemos liberar. Simplemente la cuidamos y ya. Le puse una cabecita de tenebrio, a ver si se anima a comer proteína. Y listo. Y finalmente mi colonia de ectatomas. Por el momento el hormiguero parece ir bien. Si dejo de ver pupas me preocupo. Si dejo de ver pupas hago mudanza. No, veo algunas pupas todavía, pero pueden ser viejas. Ahí hay una. No veo más pupas, entonces no sé si este hormiguero es muy húmedo para ellas. Y eso puede ser un problema, ¿saben? Y aquí es donde están poniendo como las pupas pareciera. Bueno, yo diría que es demasiado pronto para dar conclusiones. No veo pupas nuevas, eso sí me preocupa. Solamente veo como esas 2 pupillas allí que están pegadas. Y de resto no veo pupas nuevas, antes habían bastantes. Entonces, hay un montón de larvas. Aquí tenemos un montón de larvas. Yo creo que hay unas 8 grandes. Que estas se deberían convertir en pupas pronto. O sea que de aquí a un mes deberíamos tener al menos 8 pupas. Para el próximo video de actualización de mis hormigas deberíamos tener un montón de pupas en esta colonia. Si no hay pupas, es muy probable que este hormiguero F también. Y va a ser un problema sacar esta colonia de acá. Ahí está el paquete de huevos. Huevos sí está poniendo la reina.
Muchas larvas, amigos, muchas larvas. A ver acá, conseguí un ángulo mejor. A ver acá. Y este es el lado que se supone debería estar lleno de pupas. O nacieron obreras nuevas, o bueno, como les comenté, dentro de un mes más o menos deberíamos tener muchas pupas nuevas. Y ya sabremos cómo va con este hormiguero. Por el momento pues se ve bien. O sea, la reina ha estado muy fértil. Miren ese paquete de huevos acá. Pero bueno, seguimos inspeccionando, seguimos monitorizando. Y bueno amigos, esas fueron todas mis hormigas por ahora. Se vienen hormigas nuevas, hormigas muy interesantes. Así que suscríbanse al canal, denle like si les gustó el video y hasta la próxima. Suscríbanse.